Le damos la bienvenida a Gabriel Quispe, cineasta y escritor y miembro del colectivo en defensa del cine peruano. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Muy buenas noches, Ale. Muchas gracias por la invitación a Comité de Domingo. Empecemos por comentar un poco qué es el colectivo en defensa del cine peruano, cómo es que se ha formado, cuántos miembros tiene en este momento y digamos, cuáles son las preocupaciones que han motivado su creación. Bueno, la comunidad cinematográfica tiene muchas asociaciones gremiales Ujú. reconocidas por la DAFO. Entonces, siempre hay pues algunas coordinaciones entre los gremios, pero todo ha estallado por la presentación del proyecto de Adriana Tudela, porque muchos cineastas agremiados y no agremiados, o sea, cineastas que no pertenecen a gremio alguno, nos hemos juntado para un colectivo que es una entidad nueva, ¿no? Entonces, este colectivo pues tiene unos cuantos días de nacido porque ha surgido luego de que Adriana Tudela presente su proyecto de ley que lo consideramos nefasto, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que genera este proyecto de ley? Desde el lado de la congresista, ella ha señalado que lo que se busca con este proyecto de ley, que hay que recordar, busca reemplazar el decreto de urgencia que se publicó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Ha señalado que busca que la industria del cine sea más competitiva, que tenga más fuentes de financiamiento y que también se le entreguen incentivos al sector privado para que pueda colaborar con la industria cinematográfica, ¿no? Desde un punto, si uno escucha esto, uno dice, podría ser un proyecto de ley positivo. ¿Cuáles son los planteamientos de esta fórmula legislativa que le preocupan a los que hacen, a los que hacen cine en el Perú? Claro, el problema es que el proyecto de ley y las declaraciones también periodísticas de la congresista Tudela son muy manipuladoras, ¿no? Porque en primer lugar, existe en el Poder Ejecutivo un grupo de trabajo instalado en el mes de julio para crear la Comisión Fílmica. Es un grupo de trabajo con mucha diversidad. Está el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MINCETUR, PROMPERÚ, la SUNAT, la Asamblea General de Gobiernos Regionales, etcétera, y también, por supuesto, el Ministerio de Cultura, y hay 4 gremios cinematográficos. Entonces, de ese grupo de trabajo tiene que salir un proyecto de ley para crear la comisión fílmica. Y entonces la congresista Tudela se ha superpuesto a ese grupo de trabajo. O sea, me parece realmente una maniobra muy manipuladora, porque lo que ella ha debido hacer, en todo caso, si le interesa el tema, es estar a la expectativa de cómo va haciendo su labor ese grupo de trabajo, mandar cartas, pedir algún informe. Ella tiene derecho a eso. Y estar a la expectativa de cuando ese proyecto de ley sea aprobado en el Ejecutivo y enviado al Congreso de la República. Y ahí ella podía acceder al proyecto de ley y presentar sus aportes para modificarlo o para aprobarlo. Pero ella no espera que se cumpla ese proceso y entonces se superpone al grupo de trabajo y presenta su proyecto de ley, ¿no? Y ni siquiera lo hace bien. O sea, ya bastante daño es que haga algo paralelo, pero además el proyecto de ley tiene el gancho de la creación de la Comisión Fílmica, pero por debajo lo que hace es destruir la ley de cine vigente, que es del año 2019. Porque lo que ha hecho es agarrar la ley vigente y ha empezado a tachar cosas, ¿no? Esto no, esto no, esto no, o sea, todo lo que le da pues un carácter promotor y unitario a la ley de cine vigente, pues lo anula, ¿no? O sea, el fomento al cine regional, al cine indígena, al cine en lenguas originarias, que nos ha dado películas muy importantes en los últimos años, todo eso está anulado porque en el artículo 4 de la fórmula legal dice principio de no discriminación, o sea que anula cualquier categoría favorable al fomento
de el país de origen, que eso también es grave, que ahora lo voy a decir, todo lo que tenga que ver con raza o cualquier otra categoría. Entonces, además eso coincide con lo que dice en la exposición de motivos, cuando señala que la ley vigente está orientada principalmente a favorecer al cine nacional y en particular al cine indígena y al cine en lenguas originarias. Entonces, eso lo convierte como en un obstáculo supuesto, ficticio, de la inversión en el cine peruano, la inversión extranjera, ¿no? Y la posibilidad de tener una comisión fílmica para atraer rodajes internacionales. Y lo que decía hace un momento de que esa eliminación de categorías o digamos, de condiciones, ¿no? Incluye al país de origen, lo que es insólito. O sea, que ya no es, digamos, una prerrogativa para la realización de los concursos ser un proyecto peruano, ¿no? Presentado por una empresa peruana, sino que si nos ceñimos a la redacción, porque creo que todos sabemos que por más que un congresista explique su proyecto o trate de barajarlo, lo que manda es lo que está escrito en el proyecto y eso es lo que va a revisar la comisión, ¿no? De cultura o de economía en el Congreso y eventualmente el Pleno, si es que el proyecto pasara al Pleno. Entonces, las explicaciones posteriores son anecdóticas. Lo que dice el proyecto de ley es que ya no hay, digamos, la variable del país de origen. O sea que para la eventual nueva ley, ser un proyecto peruano o un proyecto extranjero es lo mismo. Y eso pues es absurdo, ¿no? Busca pues destruir la capacidad del cine peruano de encontrar estímulos en el fomento del Estado, ¿no? Quería entrar en un poco de detalle en lo que comentas. Leamos, Uh -huh. digamos, el artículo 9 de la ley vigente, en la que se habla de esos estímulos económicos que entrega el Ministerio de Cultura anualmente, ¿no? El Ministerio de Cultura se encuentra autorizado a otorgar estímulos económicos a personas naturales de nacionalidad peruana o personas jurídicas de derecho privado debidamente constituidas en el país que participan de la actividad cinematográfica y audiovisual. Y en el proyecto de ley lo que se plantea es el Ministerio de Cultura se encuentra autorizado a otorgar estímulos económicos a personas naturales o jurídicas que participen de la actividad cinematográfica y audiovisual. Mucha gente ha reaccionado de manera positiva al proyecto porque señala, bueno, con tantas necesidades que hay en el país, ¿cómo es que se entregan estos recursos a películas que no son financieramente rentables y que en el caso del congresista Alejandro Cabero, que no ganan concursos o que no son de buena calidad? Y creo que lo que hay que destacar es que el proyecto de ley, al menos en la parte de los estímulos económicos, no modifica el total, que son estas 6.000 UITs o 26 millones de soles, ¿no? Pero mucha gente ha reaccionado positivo porque cree que se están recortando los recursos que se destinan a estos estímulos y que se podrían utilizar para la otra larga lista de necesidades que existen en el país, salud, educación, etcétera. ¿Cómo explicamos, cómo convencemos a las personas que han reaccionado positivamente al proyecto por ese criterio de que esta inversión es algo que se necesita también en un país con tantas necesidades de supervivencia impostergables? Bueno, yo creo en primer lugar que las grandes necesidades del país son, digamos, no dependen, ¿no? La satisfacción de esas necesidades no dependen de que los cineastas reciban menos estímulos económicos, ¿no? Sabemos que el costo de la corrupción en el Perú es gigantesco y solamente si en eso se mejorara, en que hubiera menos corrupción y habría menos pérdida de dinero contante y sonante para el país, pues habría muchísimo más recursos para cubrir todas las necesidades del país, ¿no? Entonces a mí me parece que es una mirada muy simplista y que no conoce la dinámica del cine. Y el cine no solamente es una expresión artística y cultural, sino que es una actividad que mueve mucho dinero y el fomento del Estado
eh, es recuperado por todas las interacciones económicas y comerciales que tiene el cine. El cine da empleo directo e indirecto, impulsa negocios conexos como la hotelería, la gastronomía, el transporte, en fin. Hay muchísimas personas que participan en un proyecto cinematográfico, no solamente artistas, ¿no? No solamente cineastas, actores, guionistas, sino todas las personas que se tienen que contratar para que se pueda realizar la película. Son diversos espacios de la sociedad, ¿no? Diversos espacios profesionales que participan económicamente y profesionalmente de las películas. Entonces el cine es un motor económico de la sociedad. Y, digamos, es imposible suponer que ese monto que el Estado invierte en la cinematografía no se va a recuperar eh, participando de tantos sectores al mismo tiempo, además con tantas otras actividades cinematográficas, porque el fomento del Ministerio de Cultura no solo va para producir largometrajes, también hay otras categorías como gestión cultural o formación. Entonces, es una amplia gama de fomentos simultáneos, ¿no? Ahora, yo también quería comentar la declaración lamentable del congresista Cabero, porque es bastante conocido que hay muchas películas peruanas que han ganado premios en festivales grandes, medianos o pequeños en América Latina o en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Es una lista centenaria de premios y en diferentes categorías. Tenemos premios de actuación, tenemos premios de película en general o premios a mejor dirección. Entonces, cuando el congresista Cabero dice que nunca ha visto que una película peruana gane algo, en realidad es una confesión de que no conoce en absoluto este sector en el que supuestamente está ahora interesado porque se ha adherido al proyecto de Tudela. Miren, en realidad yo creo que todos sabemos que en el Congreso, cuando se firma un proyecto de ley, en realidad no lo leen, no lo leen, simplemente es una firma mecánica porque la titular del proyecto es una colega de bancada y el contenido es lo de menos para que lo firmen, ¿no? Y simplemente luego ya ven de qué se trata y en el pleno o en la comisión antes, ahí ven qué cosas pueden decir o qué cosas pueden apoyar, ¿no? Pero Ujú. entonces yo creo que está bastante claro que es un proyecto de ley que está en contra de la cinematografía peruana, que no conoce la dinámica del sector cinematográfico, que, mencionabas el tema de presupuesto, ¿no? Que aparentemente, como tú decías, no hay un recorte porque siguen las 6.000 UITs, pero si se pone un límite tan drástico y tan arbitrario del 50% para los proyectos que ganan un concurso, está debilitando la capacidad de esa película de conseguir el presupuesto que necesita para la realización. Entonces, lo que va a Sí, provocar... sobre eso quería entrar un poquito Sí, más en detalle, ¿no? O sea, ¿qué sí. sucede ahora, ¿no? ¿Cómo es que se financia? ¿Cuánto se financia? ¿Qué se financia con esos estímulos económicos? ¿Qué cambiaría con si se aprobara tal cual como está planteado el proyecto de ley de Tudela y qué consecuencias tendría? El punto es que en la actualidad el manejo de los estímulos es flexible. ¿Por qué? Porque no todas las películas son iguales, porque no todas las películas van a costar lo mismo, no todas las películas van a tener la misma proyección comercial, ¿no? No todas pueden ganar lo mismo. Hay unas que tienen un potencial significativo y otras no tanto, ¿no? Entonces, los presupuestos de los proyectos son diferentes y a veces un presupuesto de un proyecto puede coincidir con el monto del premio, ¿no? Del concurso,
Y en otros casos no, en otros casos puede ser un proyecto más ambicioso, ¿no? Que tiene más necesidades, y entonces el premio del concurso es una parte importante, pero no única, y ese proyecto tiene que conseguir esos fondos en otro lado, en otro sitio, ¿no? Entonces, si se aplica esa reducción al 50%, entonces todos los proyectos ganadores van a estar con menos recursos, y entonces, Incluso los que tengan un presupuesto más pequeño. por supuesto, claro, porque ahí dice 50% del presupuesto de la película. O sea, que cualquier presupuesto que sea, el de la película se le daría la mitad, ¿no? Y entonces eso va a provocar que todos los proyectos tengan que demorarse de manera extra, o sea, porque siempre los proyectos pues demoran años, ¿no? Pero si ganan el concurso de DAFO y solo les dan la mitad de su presupuesto, quiere decir que van a perder más tiempo los cineastas en buscar el dinero que les falta, y probablemente haya proyectos que no los consigan. Entonces, es un daño eventualmente letal para el cine peruano, ¿no? Lo que ha señalado Adriana Tudela es que uno de los objetivos del proyecto de ley es que las películas peruanas ganen más premios y sean más vistas. ¿El proyecto de ley apunta a esto? Sí, bueno, pero o sea, esas son frases gratuitas, ¿no? O sea, ¿cómo puede decir la congresista que los proyectos van a ganar más premios? O sea, si les está recortando la posibilidad de conseguir un presupuesto, digamos, significativo que ayuda a que el proyecto se pueda viabilizar rápidamente, porque hay muchos proyectos que luego de ganar el concurso de la DAFO, pues se están grabando 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces, si solamente consiguieran la mitad de su presupuesto, muy probablemente demorarían años para tener el presupuesto completo y poder realizarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la congresista solamente está, digamos, barajando las falencias graves de su proyecto de ley, ¿no? Yo quería transmitirte los comentarios que nos hacen para ir un poco respondiéndolos, ¿no? Ujú. Hay muchas dudas respecto a la calidad de las películas que finalmente son financiadas a través de estos estímulos económicos, ¿no? Y por ejemplo, una persona que nos sigue hoy dice, esas producciones mediocres merecen que sean apoyados con los recursos de todos los peruanos. ¿Cómo se reparten estos estímulos? ¿Cómo se asegura la calidad de los proyectos? ¿Cómo se mide? Y efectivamente, ¿crees tú que se han financiado películas mediocres con estos recursos estatales? Bueno, pero es que los comentarios son tan genéricos que uno no sabe a qué tipo de película se está refiriendo, ¿no? Ujú, No podría yo adivinar a qué película se refiere, ¿no? Si, por ejemplo, se refieren a comedias o se refieren a dramas intimistas, ¿no? ujú. Creo que hay una sobreideologización de una parte del público que no quiere ver películas peruanas que reflexionen sobre los problemas de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, cuando ven que una película peruana trata, por ejemplo, sobre las consecuencias de la época del terrorismo o los excesos del Estado, ¿no? En esa lucha antiterrorista, entonces hay un rechazo, digamos, automático, irreflexivo. No quieren ver películas peruanas que eh, inviten a la reflexión, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cine tiene menos posibilidades de un público masivo, y por eso es que necesitan el fomento del Estado. Hay otro tipo de cine que tiene un mayor contacto con el público masivo, y entonces ese tipo de cine no necesita con tanta urgencia los estímulos económicos, ¿no? Las Muchas películas más veces, comerciales, las que llegan claro, a las salas de cine, las que se publicitan en...
ampliamente. efectivamente, ¿no? O sea, pero esto es algo bastante enredado, ¿no? Porque Ujú. yo sé que hay un tipo de cine comercial que es, digamos, rechazado muchas veces por un sector del público, se puede ver en las redes, pero cuando se estrenan películas que son diferentes y que tienen, digamos, otras preocupaciones, no son atendidos esos filmes por ese gran público que aparentemente está rechazando el cine más ligero y que supuestamente está exigiendo el cine más reflexivo, pero eso no se nota, esa proporción, cuando esas películas se estrenan, ¿no? Entonces, esas películas de otro tono, ¿no? Muchas veces tienen que hacer una gran promoción para que, una gran difusión para que el público, en primer lugar, se entere de que Sí. la película está en cartelera y que puedan ir al cine en los primeros días. Tú Claro. sabes que la permanencia de la película peruana se define en el primer fin de semana, o sea, jueves, Ujú. viernes, sábado, domingo, y muchas veces, si en esos días no ha tenido un significativo público, pues ya se decide que a la segunda semana o sale completamente o les quitan muchas salas. Ahora, yo quería comentarte también que la congresista Tudela ha dicho que la ley de cine actual salió de manera Sin poco debate, ha dicho. transparente Ha o dicho sin poco... debate, ¿no? Que no fue debatido. Sí, claro, o Ujú. sea, eso es absolutamente falso, ¿no? O sea, la congresista no debería mentir de esa forma, ¿no? Porque el proyecto de ley de cine se retomó en el año 2016 cuando empezó el gobierno de Kuczynski. Digo retomó porque desde hace mucho tiempo más se buscaba la ley de cine y no salía, entonces había un tiempo de descanso, digamos, y luego en el 2016, cuando empieza el gobierno de Kuczynski, nuevamente se retoma. Entonces, ese proyecto de ley en el Ejecutivo llega al Consejo de Ministros en el 2017, cuando todavía era presidente Kuczynski, y entonces se aprueba en el Consejo de Ministros y se envía al Congreso. Entonces pasó más de un año y en el 2019, cuando ya no era presidente Kuczynski, sino Vizcarra, el Congreso lo aprueba en primera votación, el 8 de mayo del 2019. Entonces, ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi 5 meses, y el Congreso no aprobó la segunda votación, ¿Qué es porque lo que se necesita para que se convierta en ley? Ujú. claro, no querían hacerlo, o sea, no hay justificación para que durante casi 5 meses el Congreso no haya aprobado en segunda votación el proyecto de ley de cine. Entonces, bueno, Ujú. después, el 30 de septiembre, se disolvió el Congreso y el gobierno entonces, en diciembre del 2019, con la participación del Ministerio de Cultura, emite el decreto de urgencia. Entonces, la congresista Tudela no tiene nada que ver con eso porque ella no era congresista en esa época ni tenía un rol Ujú. público, pero está distorsionando los hechos para justificar la presentación de su proyecto de ley. Porque yo quisiera que alguien me diga qué deberíamos hacer los cineastas si el Congreso no aprobó la segunda votación durante 5 meses. O sea, ¿qué teníamos que hacer? Esperar las elecciones parlamentarias, que se instale el Congreso, que se repartan las comisiones. O sea, significaría esperar un año más, 2 años más. O sea, obviamente el cine peruano necesitaba esa ley y el Congreso tuvo la oportunidad de aprobarla. Nada lo impedía, nada era un obstáculo para que Ujú. ellos aprobaran la ley de cine con la segunda votación y la enviaban a Palacio de Gobierno y el presidente Vizcarra la promulgaba. Y se terminaba, pero no la quisieron aprobar y entonces después, con toda lógica, la ley se emitió como decreto de urgencia. Entonces, es una ley legítima y justamente lo que no es legítimo es que la congresista Tudela sorprenda a la comunidad cinematográfica y en general a la sociedad con un proyecto de ley
que finge estar interesado en crear la Comisión Fílmica, pero que en realidad está destruyendo la ley de cine, ¿no? Y además, insisto, ¿por qué ella presenta un proyecto para crear la Comisión Fílmica si hay un grupo de trabajo avanzando en el Poder Ejecutivo? O sea, ella está pasando por encima de muchas instituciones del Estado, ¿no? Que Y ya para, es... y para ir, sí, y para ir terminando, lo que ella plantea un poco es que es como un toma y daca, ¿no? Se pone un límite de 50% a lo que pueden cubrir los estímulos económicos sobre la producción, o sea, no entra distribución ni promoción internacional, que son esos gastos que se necesitan precisamente para que las películas sean más vistas y ganen más premios, porque no es que las películas viven en un éter y los jurados de los festivales las cogen del aire, sino que tiene que haber una campaña para que puedan llegar a ganar esos premios. Y justifica diciendo que se están dando incentivos tributarios para la producción cinematográfica e incentivos también para que se financien este tipo de proyectos. ¿Qué consideras? ¿Consideras que eso, digamos, equipara el daño que se genera con este límite del 50%? ¿Cuál es la posición del colectivo respecto a esos incentivos tributarios que se están planteando en el proyecto de ley? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que las acciones de la congresista deberían ser legítimas, ¿no? O sea, porque cuando presenta un proyecto de ley que es tan, digamos, enredado o con tantos huecos, ¿no? Entonces todo se contamina, ¿no? Obviamente que el cine peruano no está en contra de que haya otros mecanismos para conseguir fondos. O sea, sería absurdo estar en contra de que haya más posibilidades de conseguir fondos, por supuesto. Y por supuesto que estamos a favor de que haya una creación fílmica, por eso, comisión fílmica, por eso es que apoyamos el grupo de trabajo que instaló el Poder Ejecutivo. Y que se genere una industria cinematográfica que pueda hacer que, digamos, grandes producciones vengan a filmar aquí el Perú y se genere este beneficio positivo que decías económicamente a una mayor escala. Claro, por supuesto, o sea, pero cualquier probable intención buena, ¿no? De conseguir más recursos, pues se dinamita si es que en el proyecto de ley rompe la ley de cine, ¿no? O sea, lo que ha hecho es fracturar en el proyecto la ley de cine y eso es lo que no se puede aceptar. Además, otro detalle es que es bastante anacrónico que se mezcle la ley de cine, o sea, los elementos de una ley de cine, con el intento de crear una comisión fílmica. Hace muchos años que se trataba, en ese entonces era un poco el estándar, se trataba de que todos los temas de la actividad cinematográfica entren en un solo proyecto de ley, ¿no? Entonces los proyectos eran pues grandes, ¿no? Trataban de ser totales, ¿no? Pero eso ya no se hace. Por eso es que tenemos una ley de cine vigente que no tiene todos los temas que son necesarios. Por eso es que ahora, en julio, se instaló el grupo de trabajo de la Comisión Fílmica y en agosto se instaló el grupo de trabajo de la Cinemateca Nacional, que es importantísimo también porque el patrimonio audiovisual peruano se sigue deteriorando y se sigue perdiendo, ¿no? Pero esa es la manera, esa es la ruta, o sea, tener un proyecto de ley por cada institución que le falte al cine peruano, porque es un ecosistema, ¿no? Que debe ser, digamos, integral, armónico, pero no todo se puede meter en un solo proyecto de ley. Entonces, lo que ha hecho la congresista Tudela es coger el tema de la comisión fílmica y mezclarlo con la ley de cine, pero para mal, ¿no? O sea, para cortarla, para disminuirla, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que el proyecto de la congresista Tudela debe archivarse y se debe dejar al grupo de trabajo de la Comisión Fílmica que haga su labor tranquilamente, ¿no? Y que puedan emitir un proyecto de ley que luego sea enviado al Congreso de la República. ¿Y eso crees que es suficiente para incentivar el cine peruano si no es el proyecto de Tudela el que
va a generar estos resultados positivos, ¿qué otras cosas se necesitan? ¿Qué deberían estar proponiendo los congresistas o no proponiendo los congresistas en materia de la industria cinematográfica local? Bueno, yo te decía que está bien que haya proyectos de ley para crear las nuevas instituciones que nos faltan, ¿no? O sea, Comisión Fílmica, Sala Cinemateca Nacional. Un clamor importante de la comunidad cinematográfica es la Escuela Nacional de Cine, para que toda la población que tenga interés en aprender el cine y que pueda convertirse en profesional del cine, pues tengan el acceso a esa escuela nacional, ¿no? Porque no tenemos una escuela nacional. Claro, lo que hay pues son universidades, institutos, ¿no? Que son privados, ¿no? Pero no hay una institución pública que con unos valores económicos accesibles le den la oportunidad a la gente de estudiar cine, ¿no? Pero además, la importancia de la Escuela Nacional de Cine no solo es, digamos, la oportunidad de estudiar cine sin necesidad de gastar mucho dinero, sino que también la Escuela Nacional de Cine tendría una orientación, tendría una currícula, ¿no? Tendría una visión de la cinematografía peruana, ¿no? Que parece una visión que parece que necesitan también los congresistas, ¿no? Deberían pasar por por supuesto, un cursito por de cine, supuesto. podría ser bueno ahí en el pleno del Congreso. Muchísimas Así gracias, Gabriel, es. por habernos acompañado Ujú. esta noche y por explicar un poco desde la parte de la industria cinematográfica local cuáles son las preocupaciones respecto al proyecto de ley y que se haya formado este colectivo. Creo que es bastante revelador sobre un poco los efectos que se temen podría tener este proyecto de ley si ve la luz del día. Muchísimas gracias, Gabriel, por habernos acompañado. Muchas